Hello to Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Es un placer estar aquí junto con el gobernador Sturzenegger para informarles sobre las reuniones del G20 y la presidencia de Argentina que acabamos de celebrar anoche y esta mañana. En vista de la proximidad de la importante reunión que tuvimos en Buenos Aires hace unas semanas, concentramos nuestro temario en unos pocos temas. Ayer tuvimos una sesión sobre la economía mundial. Hoy tuvimos dos sesiones, una sobre el futuro del trabajo, la segunda sobre el pacto con África. Y en la reunión de suplentes también se estaba adelantando información sobre otra prioridad, que es la infraestructura para el crecimiento. Quisiera hacer algunos comentarios sobre las conversaciones que hemos mantenido en cuanto a las perspectivas para la economía mundial. Federico va a referirse a este tema más adelante, pero los participantes recalcaron y siguieron observando que el crecimiento está cada vez más firme y que estamos recuperando niveles de crecimiento equivalentes a los niveles anteriores a la crisis. Estamos en un crecimiento equivalente al que teníamos antes de la crisis de 2008-2009. Por supuesto, subsisten los riesgos de que la situación no mejore de la manera prevista y la mayoría de los participantes señalaron los riesgos más importantes, que son el regreso a políticas introspectivas, el impacto de la normalización monetaria desde el punto de vista del impacto en la economía internacional y los riesgos geopolíticos. En cuanto al futuro del trabajo, tuvimos una reunión muy fructífera esta mañana. Todos reconocimos la importancia de los cambios tecnológicos en que nos encontramos en la actualidad. Tenemos una visión muy positiva de lo que esto significará en cuanto a crecimiento a mediano y a largo plazo. Pero, por supuesto, esto representa también un reto para nuestros ciudadanos que se enfrentan con drásticos cambios en la forma en que producen, consumen y se comunican. Así que hay un amplio acuerdo en el sentido de que el resultado será positivo, pero tenemos que moldear el futuro. Y para moldear el futuro hay algunas opciones de política que podemos adoptar para que la transición a este nuevo entorno no presente tropiezos. Así que en ese sentido vimos como los impuestos y las transferencias, las condiciones competitivas, la recaudación de impuestos pueden ayudarnos a efectuar esta transición. Trabajaremos con algunas de las conclusiones que sacamos hoy para elaborar un conjunto de instrumentos de política concreto que se presentará en la reunión de Buenos Aires, en la reunión de ministros de Hacienda y gobernadores. Así que estamos trabajando arduamente en este campo. Con respecto al pacto con África, esta es una iniciativa muy importante que muestra también cuán importante es el trabajo institucional del G20, que lleva a cabo la presidencia argentina junto con la presidencia alemana en relación con esta iniciativa. Recibimos un informe de seguimiento del Banco Mundial sobre cómo está funcionando el pacto con África, con resultados muy positivos. Ya hay alrededor de 100 proyectos que se han iniciado en el marco del pacto con África, con 25 proyectos que ya han concluido y 75 que están todavía en ejecución.
Entonces, ahora le voy a hacer la palabra al gobernador Federico Sturzenegger. Tiene usted la palabra. Gracias, señor ministro. En el marco de la presidencia de Argentina, esta reunión no tiene un comunicado, así que nuestra agenda de trabajo es diferente. No tenemos que ponernos de acuerdo sobre una declaración en particular, sino que podemos expresar nuestras opiniones más abiertamente como una sesión de trabajo. En este caso, con respecto a la reunión de julio en Buenos Aires y los resultados concretos que deberemos llevar a esa reunión. Así que en ese sentido fue una reunión muy útil. En cuanto a la reunión sobre la economía mundial y las perspectivas mundiales, algunas personas hicieron alusión a un cuento de dos ciudades, refiriéndose al libro de Charles Dickens, en el sentido de que el crecimiento mundial ha se ha acelerado desde la última reunión de Buenos Aires. Las previsiones, como saben, para el crecimiento mundial se acerca al 4% y permanecerá en ese nivel para el próximo año. Así como ya se dijo, el escenario económico en el mundo se ha fortalecido y es muy positivo. Al mismo tiempo, hay algunos riesgos que se perfilan en el horizonte y que contrastan con el escenario propicio para el crecimiento. Ya en Buenos Aires habíamos indicado dos fuentes de preocupación importantes. Nicolás ya las mencionó, es decir, el retroceso a políticas más introspectivas y la normalización de la política monetaria. Son cosas que ya mencionamos en Buenos Aires como fuentes o motivos de preocupación. Debo decir que sobre el primer punto hubo un llamamiento general al multilateralismo. Ciertamente se cree que todavía hay mucho trabajo que hacer, por ejemplo, con el tema del comercio y los servicios, que es una agenda pendiente que se recalcó en esta reunión, la idea de que los avances en el comercio deben distribuirse de manera pareja. Y esta es una preocupación planteada por las economías avanzadas y las emergentes. Así que desde ese punto de vista tuvimos un enfoque bueno y positivo de este asunto. En cuanto al segundo tema, que es la normalización de la política monetaria, debo decir que la frase de moda es que cuando brilla el sol es el momento oportuno para reparar el techo. Eso fue lo que se dijo y tenemos que aprovechar esta oportunidad, este repunte de la actividad económica, básicamente para elaborar políticas fiscales y monetarias para abordar la normalización de la política monetaria que creemos que se avecina. La gente dice, bueno, es bueno que hablemos de la normalización, porque eso significa que las perspectivas son buenas. Y acá también yo diría que había una idea común en todas las intervenciones, que era la comunicación. Este proceso tiene que ser gradual. Así que se expresó la preocupación, el deseo, la sugerencia de que el proceso de normalización de la política monetaria debe ser gradual y también debe implicar una gran comunicación entre los distintos participantes. Y yo creo que esa era una idea que todos tenían en común. Estos son los temas principales que se trataron en la reunión sobre la economía mundial y debo detenerme aquí para escuchar las preguntas. Por favor, digan su nombre y el órgano que representan antes de hacer la reunión y por favor hagan una pregunta por periodista. Adelante. Ahí le traen el micrófono. Marta Krassin, de Associated Press. Usted habló de recalcar un enfoque multilateral. Los dos miembros principales, Estados Unidos y China, están ocupados imponiendo aranceles punitivos uno sobre el otro. ¿Cómo influyó eso en sus conversaciones? Es importante señalar que el G20 es un grupo de coordinación macroeconómica. Tal vez sea el grupo más importante de gestión o gobernanza macroeconómica. Así que básicamente el comercio entra en las deliberaciones como insumo para evaluar los riesgos para la economía mundial.
Entonces, tratamos el comercio, los posibles efectos en la economía mundial y las posibles perturbaciones que podrían tener las modificaciones del sistema comercial y el riesgo que podría plantear esto para la economía mundial. El G20 no es el lugar donde se abordan medidas concretas. Hay un mecanismo institucional que tenemos para establecer normas obligatorias en ese sentido. Las conversaciones que se mantienen en el G20 sobre el comercio están relacionadas con la forma en que pueden afectar el crecimiento. No tuvimos una conversación sobre medidas concretas en el campo del comercio. Rafael Matorriz, de la Nación de Argentina. Tengo una pregunta para cada uno de ustedes. Señor Duhovne, ¿podría darnos una idea de cuál es la preocupación en los ministros del grupo con respecto a las consecuencias de una posible guerra comercial en el crecimiento mundial? ¿Cuánto profundizaron en este tema? Y se ha hablado en esta reunión sobre una posible reversión de las políticas futuras y en cuanto a las tasas de interés. ¿Podría darnos una idea de qué conversaron con otros presidentes de bancos centrales de cuál es el riesgo principal que podría desencadenar esta reversión de las condiciones financieras? Gracias, Rafael, por la pregunta. Las preocupaciones relativas a las controversias comerciales ocuparon parte de las conversaciones que tuvimos ayer. Por supuesto, este sigue siendo uno de los tres principales motivos de preocupación por la posibilidad de que la economía no desempeñe de la forma prevista. El riesgo principal que la mayoría de los participantes observaron fue el retroceso, la reversión a políticas introspectivas, los riesgos geopolíticos y la normalización de la política monetaria. Así que es claro que esto es una fuente, un motivo de preocupación y algunos de los participantes señalaron esto cuando expresaron sus opiniones. Yo también recalcaría que incluso cuando hay diferencias que no existían en estas conversaciones hace un año en el G20, aún así todavía hay un fuerte consenso con respecto a, a cuán beneficioso es el comercio para aumentar el crecimiento, la prosperidad, para elevar la productividad. Así que incluso cuando surgen diferencias o cuando surgieron diferencias en los últimos meses, aún así podemos decir que tenemos un gran consenso sobre los beneficios del comercio para el crecimiento. Voy a hablar sobre la normalización de la política monetaria, que fue la segunda parte de su pregunta. Es algo que sin duda está ocurriendo. Pienso que nadie desafía el hecho de que la normalización de la política monetaria va a ocurrir en el mundo entero. Esto significa que tendrá influencia sobre las tasas de interés y los niveles de deuda, no solo en los países emergentes, sino también en las economías avanzadas, lo cual crea un riesgo fiscal. O sea que por eso decimos que cuando brilla el sol hay que reparar el tejado, o sea, mejorar la política fiscal para prepararse para cuando se eleven las tasas de interés. En cuanto a las economías emergentes, la normalización de la política monetaria de las economías avanzadas tienen efectos de contagio sobre las otras economías y eso también fue objeto del debate. La situación es un poco distinta. Hoy en día la mayoría de los países tienen tipos de cambio flotantes que proporcionan una protección importante para este tipo de ajuste y esto por ello proporciona cierta medida de alivio y de tranquilidad en cuanto a cómo van a reaccionar las economías a la normalización de la política económica. Tal vez 2017 constituye un buen ejemplo de ello. Y como decíamos, las perspectivas de crecimiento para este año y el próximo, que son 2 años durante los cuales va a ocurrir
normalización de la política monetaria sigue siendo firme, o sea que las políticas macroeconómicas son mucho más firmes en los países emergentes si contamos con estos dos mecanismos de colchón o protección. Otro comentario. Saben que existe un apetito de riesgo que han mencionado algunos participantes. Hay mucho apetito por el riesgo. Las personas están buscando elevados rendimientos y están dispuestos a tener activos. Y cuando haya una normalización de la política monetaria, puede existir una reversión en el apetito de riesgo de los actores y esto podría crear ciertas perturbaciones en el mercado. Eso también fue mencionado. Y otro tema que tal vez es un poco más técnico, pero es significativo por su volumen, es que desde la gran crisis financiera, el Grupo de los 20 desempeñó un papel central en fortalecer el marco reglamentario para el sistema financiero y monetario y para las instituciones financieras. Pero desde entonces, y esto fue mencionado por numerosos participantes, las fuentes de financiamiento basadas en el mercado que no entran dentro del marco reglamentario han crecido a un ritmo acelerado. O sea que tenemos que empezar a ver cuándo vamos a tener que considerar eso, ya que eso podría ser una fuente de riesgos en los procesos de la política monetaria, en el momento en que se desarrolla. O sea que este es un tema que fue mencionado como parte de ese debate. El caballero de la cuarta fila con anteojos. Muchas gracias. De la India. Deseaba preguntarle algo sobre los progresos realizados por el Grupo de los 20 en la lucha contra la corrupción. A menudo se ha dicho que el Grupo de los 20 no ha sido muy eficaz en el tema de la corrupción. ¿Podría darnos, por favor, una reseña al respecto? Permítame responder a una parte. Le mencionaré una parte de la agenda que se refiere a la corrupción. Hubo un temario que no fue tratado durante esta reunión, que es la lucha contra el financiamiento para el terrorismo y el lavado de dinero. Ese tema sí se discutió en Buenos Aires. Una parte muy importante de los debates de Buenos Aires estaban relacionados con los criptoactivos y creo que había cierta preocupación manifestada por el grupo de que en la medida que los activos cripto se convierten en un vehículo para el lavado de dinero deberán ser contemplados. Eso no lo discutimos aquí, pero fue una parte muy importante de las deliberaciones de Buenos Aires y creo que va a retornar en julio en Buenos Aires. Una segunda parte del temario, como saben, una de las dos prioridades de Argentina es la creación de activos para infraestructura, como ahora tenemos a la deuda soberana como un tipo de activo, que eso fue creado en los 90 como resultado de un esfuerzo multilateral. Uno de los dos grandes temas que escogió Argentina para este G20 es ver si en alguna forma podemos crear un marco, normalización o una preparación de proyecto, un marco jurídico para que un inversor del mundo pueda comprar un valor donde el valor subyacente es infraestructura. ¿Por qué lo menciono? Durante esta reunión, se mencionó durante la reunión de suplentes y tenemos esperanzas de traer resultados sobre este tema en julio. ¿Por qué relaciono esto con su pregunta? Tal vez usted no entiende por qué. El motivo es que a fin de que ustedes puedan ir al mercado y comprar un valor cuyo activo subyacente sea la infraestructura, hay que normalizar el contrato. Tiene que quedar bien claro lo que significa el contrato, cuál será el mecanismo de solución de posibles conflictos. Esto, a su vez, va a relacionarse con el temario en materia de corrupción, porque deberá existir un proceso claro de adquisición transparente. Si no se puede hacer, entonces tal vez el inversor no estará tan interesado en comprar el valor. O sea que la infraestructura como clase de activo, aunque el tema principal del proyecto es ver cómo conectar los billones de dólares que tienen rendimientos negativos en el mundo con los proyectos que sí tienen rendimiento en el mundo en desarrollo, es un tema que está relacionado con la
corrupción, porque se trata de la adquisición de infraestructura en el mundo y por ello es parte de esa dimensión. Gracias. Evidentemente hay otros temas que están relacionados y que han sido examinados por el G20, no en esta sesión, pero por ejemplo la deuda es algo importante, la erosión y el desplazamiento de los beneficios, o sea que en nuestros preparativos y nuestro trabajo hay muchos temas que están relacionados con la corrupción. Sí, por favor, de Bloomberg. La directora gerente ha hablado muchísimo sobre los niveles de deuda como una preocupación, pero no es una de sus tres principales preocupaciones. Y me pregunto, ¿qué es lo que se dijo? El déficit de Estados Unidos y la posibilidad de que eso perturbe a los mercados, la iniciativa BRI de la China que ha mencionado la directora gerente. ¿Qué se dijo sobre esos dos temas en la reunión? La directora gerente sí mencionó una vez más ese tema y no solo fue ella quien lo hizo, sino como dije antes, al responder a la pregunta de la Nación como parte de la normalización de política monetaria, cuando se entra en una normalización con elevados niveles de deuda en el mundo, entonces sin duda alguna las políticas fiscales van a verse muy afectadas. O sea que sin duda esa fue una importante fuente de preocupación. Sí, otro tema relacionado con ello es que el fondo destacó muy específicamente tener cuidado sobre los niveles de la deuda y las repercusiones que tienen sobre los prestatarios de los países de bajo ingreso. El hecho de que los países de bajos ingresos están aumentando rápidamente su nivel de deuda. Y además, un llamado para que se aproveche este periodo de incremento en el crecimiento, el momento en que se alcanzan niveles de crecimiento similares a los que teníamos antes de la crisis, ha llegado el momento de efectuar las correcciones necesarias desde el punto de vista de las finanzas públicas. Y esa oración repetida por Federico antes de reparar el tejado cuando brilla el sol también se aplica a la responsabilidad que nosotros como responsables de política tenemos en materia de ser contracíclicos en nuestras políticas fiscales. Y el momento de hacerlo es ahora, porque el crecimiento es robusto y tenemos que tomar nota de que el crecimiento es robusto y no existe en este momento ningún espacio para evitar efectuar políticas contracíclicas a fin de garantizar que la trayectoria futura ha de ser una trayectoria solvente. Gracias. Una pregunta más. El caballero de la primera fila. Muchísimas gracias. Soy de la prensa de Japón. Deseaba plantearle una pregunta al ministro sobre el comercio. Creo que los recientes diálogos entre la China y Estados Unidos está amenazando el orden del comercio mundial sobre la base de las reglas de la OMC. Comprendo los comentarios que usted ha hecho antes sobre el papel del G20, que tiene un papel limitado en materia de comercio, pero me pregunto si la eficacia o el elemento racional de un foro así ahora no se está poniendo a prueba más que nunca. Yo me pregunto si el G20 no podría desempeñar un papel más activo para alentar un mejor comportamiento de Estados Unidos y de China sobre estos aspectos. Una o dos observaciones relacionadas con su pregunta. En primer lugar, el G20 es un grupo que toma decisiones sobre la base del consenso. No votamos y se impone el resultado de la mayoría al resto de los miembros. No emitimos reglamentaciones. Y entonces los resultados que pueden provenir de una reunión del G20 en materia de tranquilidad son algo conceptual. Por ello, en este momento, el consenso que hemos alcanzado sobre el comercio
es sobre cuáles son los beneficios en que redunda el comercio. Hay deliberaciones sobre el multilateralismo, pero no sobre los beneficios del comercio. O sea que cuando hay divergencias, igual subsiste un consenso muy amplio. Y también tenemos que reconocer las limitaciones que tenemos en calidad de grupo. Este grupo fue sumamente importante para lograr facilitar la solución de la crisis financiera del 2008 y 2009. Y tenemos que mantener la cohesión en este grupo. Tenemos que centrar la atención sobre los temas que hacen que trabajemos juntos en lugar de destacar las divergencias, porque evidentemente es lógico que en un grupo de 20 países han de surgir divergencias, pero es parte de nuestro trabajo intentar obrar por un consenso, aunque el consenso sea más limitado de lo que hubiésemos preferido. Pero hacer que este grupo trabaje en forma conjunta, que esté dispuesto a proporcionar soluciones rápidas y recomendaciones si debemos enfrentar otra crisis, es algo crucial en nuestra opinión. Muchísimas gracias. Muchas gracias.